Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de este canal, entrevistando a otro investigador, a otro académico chileno, un gran amigo, Alexis Sosa. Gracias por estar acá, Alexis. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por tomarte el tiempo, por considerarme en tu podcast. Feliz de estar acá. Súper, estamos muy felices de que estés acá. Antes de comenzar, voy a decir que Alexis es sociólogo, también magíster en sociología y también realizó su doctorado en el mismo campo de las ciencias sociales en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Sus temas están vinculados con el cuerpo, la cultura del fitness, el deporte, también investigando aspectos sociales de la salud y adultos mayores. Y un poco vamos a conversar respecto a esos temas. Pero la primera pregunta, Alexis, ¿cómo, cómo fue esa llegada a los estudios del cuerpo? En qué momento, a propósito de qué, comenzaste a interesarte por los temas del cuerpo? Es interesante porque cuando uno estudia una carrera, te enseñan como los temas madre o los más importantes. Y dentro de eso, el estudio del cuerpo o la sociología del cuerpo, no lo vi en la universidad. Así como la sociología del arte, la sociología de la música, la sociología del deporte, la sociología del cuerpo no son las grandes sociologías. La sociología de la migración, la sociología de las organizaciones, la sociología política, eran ramos de malla y por lo tanto todos los sociólogos veían esos ramos. Yo tomé el de sociología del cuerpo como casi un autodidacta, leyendo libros por mi cuenta, leyendo artículos por mi cuenta, motivado por ese interés de que sabía que la sociología tenía herramientas interesantes para entender algo tan social como el propio cuerpo y que sin embargo no lo pasaban en la universidad. Entonces fue autodidacta y me llevó a grandes lecturas, de repente lecturas que tampoco se ven en las cátedras o en las clases clásicas. O redescubrir a los clásicos, leer a Marx, por ejemplo, o a Foucault, pero en esta óptica desde el cuerpo. Ujú, Así que por ahí partió el camino de esta que todavía sigue siendo una sociología, comillas, menor. La sociología del cuerpo ya ha ido creciendo, pero todavía no es una de las más importantes, lamentablemente. ujú. O sea, tú sientes que en Chile ese desarrollo no estaba presente en el campo de la sociología, pero sí estaba presente en algún otro campo, porque también dices, em, estaba presente el tema de migraciones, no aparecía a propósito del tema racial, no aparecía allí algunos elementos vinculados con el cuerpo o era más bien ausente. Bueno, el libro clásico, el de Brian Turner, Ujú, que es de los años 90, indica que la sociología del cuerpo no era la gran sociología, ni siquiera tampoco en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. ujú, La sociología del cuerpo nació por ahí por los 80, 90. Por lo tanto, lo que hacemos siempre en Chile es replicar lo que se está haciendo en otros lados, y parte de esa réplica fue entender a un sujeto descorporizado, un sujeto pensante, individual, racional, que sin embargo nunca se le vio en su materia corporal, en sus sentidos, en sus órganos. Y bueno, eso después se fue tomando de a poco, aun cuando hay sociólogos que no hablaron directamente del cuerpo, pero uno puede hacer una lectura. Norbert Elias, Goffman, Foucault, Marx, Weber, tienen un poquito, si uno indaga, tienen cositas del cuerpo, ujú. pero no fue su gran tema. Y bueno, ahora ya tenemos una red importante, sobre todo en Latinoamérica, que trata el cuerpo en el cuerpo y las emociones. Primero fue la sociología y después se agregó sociología del cuerpo y las emociones. Se han ido agregando para entender a este individuo corporizado. Ujú. Porque sí, haces este vínculo, me imagino, por tu participación en el grupo Cuerpo y Emociones y también por lo que uno ve en el trabajo en Argentina, por ejemplo, de cuerpo y emociones también, o el trabajo que se hace vinculado con cuerpo y emociones en Colombia. Eh, es un poco es el vínculo, tú dices, que se puso más fuerte en el campo latinoamericano y particularmente en el chileno, ese vínculo con la emoción.
Lo que pasa es que hay un desafío interesante cuando uno trata de buscar la causa de por qué el estudio sociológico no vio al cuerpo. Es sencillo. Porque el cuerpo es una bisagra. El cuerpo es biológico y es cultural. El cuerpo es individual y es colectivo. El cuerpo es agencia y es político. Entonces, era fácil hacerle el quite. Porque meterse con el cuerpo, y es lo que nos pasa a lo que estudiamos sociología del cuerpo, es meterse en el cerebro, es meterse con las neuronas, es meterse con las emociones, es meterse con las normas y los valores, y por lo tanto los estudios son complejos. Si realmente quieres hacer un estudio desde el cuerpo, no es fácil. No es fácil porque efectivamente tienes que lidiar con una literatura menos sociológica, como toda la literatura que tiene que ver con las emociones. Tienes que lidiar también con literatura biológica, anatómica, neuronal, porque también es parte del cuerpo. Entonces, de ahí hay una curva a los estudios de embodiment. Entonces, por ejemplo, la sociología del cuerpo trata de mantenerse con un lenguaje sociológico. Cuando ya ese lenguaje no alcanza, pasamos, por ejemplo, a las teorías de embodiment, en donde ya ahí es una mezcolanza de disciplinas, donde la sociología es una, pero no es la más importante. Mm, Hay varias, tampoco hay ninguna que sea la más importante. ujú. Bueno, entonces esta fue tu primera entrada, pero y en términos temáticos, porque sí, aparece el cuerpo como un eje, ¿es cierto? Como un lente de donde mirar distintos fenómenos, pero esa primera aproximación en términos temáticos, ¿cuál fue? ¿Fue los gimnasios como tema? Porque entiendo que ese fue tu tema de doctorado, pero previamente... El tema de magíster y de doctorado fueron los gimnasios. Ya llevamos varios años, no vamos a decir cuánto, porque dentro de la audiencia no queremos dar todos los secretos de nuestro ser, pero ya llevamos varios años estudiando gimnasios. Y yo creo que la primera inquietud fue el tema del cuerpo estético. Ujú, Yo creo que a los varones y a la sociedad chilena o latinoamericana la mueve mucho el cuerpo. Tú vendes una pasta de dientes y aparece una mujer en bikini. En ese tiempo, yo estaba en Iquique, habían micros con figuras de mujeres promocionando distintos productos y lo que más aparecía, por ejemplo, era el puro trasero de las mujeres. Entonces, esa publicidad muy sexista de los años 90, de los años 2000, esa forma de entender el consumo a través de estos estímulos visuales y la tendencia creciente de la preocupación por el cuerpo. En esa época los piercing, los tatuajes se empezaron a masificar. Hoy en día nadie se los cuestiona, pero en los años 2000, en los años 90, recién empezó el boom, ¿ah? Y eso me llamó profundamente la atención. Este ver al cuerpo como un instrumento de identidad, como un instrumento de consumo, como un instrumento de diferenciación. Yo dije, bueno, esto es muy sociológico y a la vez tiene un impacto. El impacto de un paper, el impacto de una buena frase, no se compara con el impacto que tiene el cuerpo a la hora de desplegarlo en un escenario, a la hora de desplegarlo en la publicidad. Hay algo que el cuerpo tiene y que llama la atención. mm, Por ahí partí. Y eso me llevó al cuerpo estético, me llevó a los gimnasios. Yo también hacía deporte y bueno, ahí empezó esta mm. combinación entre sociología del cuerpo y del deporte que he realizado. Pero me imagino que para ti llamó particularmente la atención cómo esta imagen, para el consumo de muchos, ¿cierto? Esta idea de estos cuerpos hegemónicos de mujeres vendiendo ciertos productos, me imagino que para ti fue interesante también cómo estaba vinculado específicamente con la salud. Porque, ¿cómo aparece allí a propósito del gimnasio, me imagino? ¿O estaba más abierto que eso? Entre la imagen y cómo ello parece que tiene que ver con cierta idea de ser saludable, de ser sano, etcétera, etcétera. La respuesta más sociológica o para sonar más sociólogo sería que sí, pero la verdad es que no. Ah, No ya. me llamó la atención el link con la salud.
me llamó la atención con el link de observarme a mí mismo y darme cuenta que ese argumento que estaba ahí, yo lo entendía sociológicamente y sin embargo igual me llamaba, igual me hacía partícipe, igual caía en la trampa. Te lo digo de otra forma, yo como sociólogo nunca he caído mucho en la deuda. Yo entiendo el sistema y sé que le conviene al sistema que uno se endeude. Mm, Nunca he caído en las marcas, en buscar estatus a través de, el consumo, porque entiendo que hay un sistema hecho, estructurado, para que uno caiga en ese juego. Como sociólogo lo leo y digo, yo no participo de esto o trato de participar lo menos posible. Entonces, el conocimiento sociológico me permitía entender estas redes de estructuras que ayudan y promueven el consumo. Sin embargo, cuando veía la parte estética, ahí sí enganchaba y decía, mira cómo será que aún siendo sociólogo, esto sí llama mi atención. mm, Entonces, hay algo ahí, hay algo interesante, porque aún sabiendo la trampa, es fácil caer. Bueno, yo también era más joven, era estudiante, quizás también eso ayudaba, pero fue como la primera indicación de ver, mira, la parte estética de este cuerpo, sin pensar en la salud es algo que mueve las masas, es algo que mueve a la gente y por lo tanto, tanto como políticos, eh, personas famosas, se están dando cuenta de este potencial tremendo que tiene el cuerpo. Y yo dije, bueno, acá hay algo interesante. La gente trabaja en su cuerpo, es un trabajo a veces por algunos, ¿no? La imagen corporal, y mm. por lo tanto por ahí partió, por esta idea de consumo de cuerpos bellos. De hecho, por ahí la tesis de pregrado se llamó algo así como cuerpos bellos y bronceados, cuerpos musculosos, bellos y bronceados, algo así era el título de ese entonces. Ah, y es a propósito de la cultura del fitness en los gimnasios. Claro, partió por ahí la cosa. Sí, que es interesante porque uno ve que en los gimnasios, recuerdo que había, a propósito de la imagen, una imagen que me quedó grabada, dos adultos mayores entrando a un gimnasio, o sea, ya estaban allí, yo estaba entrenando ahí, y que todos los miraban un poco cuestionándoles como su presencia, como qué hacen aquí, como cuerpos envejecidos, poco entrenados, enfermos. Pero era muy llamativo porque detrás de ellos la pared decía como algo así como este es el lugar para potenciar tu bienestar, tu... Entonces, como el gimnasio siempre ha tenido eso, tiene por una parte un mensaje vinculado con la salud, el bienestar, pero a la vez pareciera ser que no permite la entrada de alguien que no tenga cierta juventud, ciertas características, ciertos contornos corporales, cierto vínculo con la actividad física, eh, pero sin embargo construye mucho su argumento, al menos publicitario desde ahí. Yo he estudiado los gimnasios. El gimnasio nace, es un fenómeno de clase media, en primer lugar. Está pensado para la clase media y está pensado con esta idea americana del sueño americano, la meritocracia. Trabajar, esforzarse, la disciplina, y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a las recompensas. Y en esa lógica, el gimnasio que vemos nosotros es el famoso fitness center. Ujú. Ese fitness nace en los años 60 y nace con un origen muy claro que es el consumo. No es nuevamente la salud. Los gimnasios para atraer clientes usan a veces un lenguaje de salud, pero lo que uno ve en los gimnasios no es la promoción de la salud, sino más bien la promoción de lo estético. De hecho, las bebidas energizantes, nada bueno para la salud. Entrenar sin entrenadores, nada bueno para la salud. Si quieres entrenador, tienes que pagar extra, ¿ah? Pero el entrenador no está ahí para ayudarte. Eh, los espejos no ayudan ni promueven la salud muchas veces. Se dice que los espejos están ahí para que uno vea la técnica, y la verdad es que la gente no está sacándole foto ni video a la técnica. La mayoría de la gente está sacándose fotos a su cuerpo. Entonces, es una cultura un poco de la vanidad y por eso mucha gente rechaza los gimnasios. Es así como nacen los CrossFit.
El CrossFit no tiene espejos. El CrossFit es una actividad grupal, no se trabaja individualmente. En el CrossFit siempre hay un coach o un entrenador que te dice lo que hay que hacer y te va regulando tu entrenamiento. Entonces, por eso nació el CrossFit, porque el gimnasio se fue ligando mucho a la vanidad, a lo estético, a lo egocéntrico, y perdió la esencia que tenía. El gimnasio tiene una antigüedad como institución de 2800 años. Mm. Es más antiguo que la democracia, el gimnasio. Por lo tanto, de esos gimnasios que todavía quedan algunas reminiscencias en tanto de estructuras, se hablaba de política, se conversaba con el otro, había un tema de salud, había un tema de higiene, había un tema de comunidad. El gimnasio actual no, el gimnasio actual es, ojalá eliminar la grasa y en el fondo el discurso es totalmente distinto, no es un discurso holístico, profundo, más bien es un discurso como de disciplina y ganancias estéticas. Y por eso mucha gente queda afuera, gente con capacidades distintas, vale decir, o mal dicho, discapacitados, personas mayores. Personas que no tienen un gran físico se van a un gimnasio y se encuentran que efectivamente el ambiente es hostil para aquellos que no tienen un buen físico o no una gran capacidad. Y por lo tanto el gimnasio se va segregando a un espacio de consumo de ciertos cuerpos por ciertos cuerpos. Y ahí no entran personas mayores. Ahora esto se ha ido modificando, hay gimnasios solo para mujeres, hay gimnasios solo para adultos mayores, efectivamente ha ido cambiando, pero todavía la tendencia es clara. Tú vas a un gimnasio y la población que está ahí es de 18 a máximo 35 años, eso es la gran mayoría, y después los otros son outliers. No, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero pensaba en esto que de la emergencia del CrossFit y otras prácticas que se dan en espacios públicos, quizás la figura del gimnasio, todas las relaciones que se producen dentro de ese espacio, que tiene toda una historia y ciertos significados ya construidos históricamente, cómo notan de pronto más bien rebasó las paredes del gimnasio hacia el espacio público y que no sé si lo pensaba, no tengo certeza de aquello. No estaría tan seguro que de pronto el CrossFit no promueva lo mismo que se promueve dentro del espacio de los gimnasios en términos de la cultura de la imagen, porque al menos sí promueve algo que creo yo que es muy propio del modelo contemporáneo y también del modelo médico, que es proponer esta idea de la salud como una cuestión de gestión individual y por lo tanto de responsabilidad individual. Y muchas veces invisibilizando ciertas estructuras y condicionantes sociales, culturales, económicas y políticas. Eh, no el CrossFit y otras prácticas que se desarrollan en el espacio público también vendrían de alguna manera a ser justificadas desde allí. Planteaste tres cosas, espero no olvidar: la salud, CrossFit y el gimnasio como espacio. Permíteme desarrollar las tres ideas. Foucault tiene un concepto muy bonito que Ujú, se llama la heteropía. ujú, Entonces, el gimnasio puede ser visto como un área heterotópica. ¿Qué es esto de la heterotopia? En un gimnasio tú puedes encontrar barberos, puedes encontrar clases de bachata, puedes encontrar un jardín infantil, puedes encontrar un lugar con suplementos, puedes encontrar saunas, puedes encontrar peluqueros. En el fondo, estos espacios, estos lugares que no tienen nada que ver entre sí, en el gimnasio encuentran un sentido. Y por lo tanto, el gimnasio en su lógica de consumo abarca todo lo que pueda atraer más clientes. Entonces, si hay que poner sauna, pone sauna; si hay que poner kinesiólogos, pone kinesiólogos; si hay que poner barberos, pone barberos. Entonces, la primera reflexión sobre el gimnasio es que en su condición heterotópico puede poner si quiere una pequeña librería, lo que sea, mientras traiga clientes, y eso no pierde de vista que hace sentido porque es un gimnasio. Entonces los gimnasios traen distintas áreas dentro de su espacio. Respecto del CrossFit, efectivamente nace como una diferenciación con el gimnasio,
pero efectivamente es entrenamiento, es barra, mancuernas, etcétera. Entonces hay varias ligazones. También está lo estético, pero está lo estético de otra manera. Fíjate que el CrossFit es una hora y por lo tanto es como para el hombre ocupado. El gimnasio tú vas y ves gente que está sentada 20 minutos mirando un celular. Mm. El CrossFit está pensado como un entrenamiento rápido, efectivo, para el sociólogo que trabaja de 9 a 6, y le quedan poquitas horas, entonces tiene una hora para entrenar. Y además el CrossFit es un entrenamiento pesado, es un entrenamiento bastante técnico, pero también es un entrenamiento fuerte para el cuerpo, no es algo simple. También revirtió la lógica de las intensidades, como alta intensidad, un descanso prolongado, lo cambia a alta intensidad por tiempos prolongados con descansos cortos. Han fallecido algunos a propósito de eso mismo. No he practicado CrossFit y desde que lo vi sentí que era una práctica compleja en tanto el ego nos lleva a hacer muchas torpezas en la vida. Y por lo tanto, cuando tú estás jugando con el ego, porque estás en competencia, están tus compañeros, quieres resaltar, y estás con la adrenalina y la euforia del entrenamiento, los pequeños dolores, la mala técnica pasa desapercibida. Mm, ¿Y qué pasa? Que después llega a la casa, el cuerpo se enfría y se vienen las lesiones. Entonces yo vi por los movimientos técnicos de algunos de los ejercicios del CrossFit, yo siempre dije esto es muy lesivo, sobre todo para aquellas personas que no saben controlar su ego, o son torpes de partida. Entonces yo dije, yo soy una de esas personas torpes, yo dije, yo si hago CrossFit probablemente me voy a lesionar. Y mm, lo último respecto de la salud, esto es re interesante porque has puesto un tema político y el cuerpo nos trae siempre a eso, el cuerpo es lo más político que tenemos. Se ha individualizado la culpa de que no hagamos ejercicio, se ha individualizado la culpa de que seamos una ciudadanía sedentaria y se nos ha individualizado la culpa de ser gordos o de comer no saludablemente. Y hay que hacer aquí una reflexión interesante. No es lo más simple es criticar y culpar al individuo, pero ¿qué pasa con la estructura laboral? ¿Qué pasa con la estructura del transporte público? ¿Qué pasa con las áreas verdes? ¿Qué pasa con el acceso a lugares de entrenamiento, de esparcimiento? ¿De eso quién se hace cargo? mm, Entonces, efectivamente, hay un tema político ahí. Entonces, los más vulnerables, los más pobres, los que tienen más dificultades, son precisamente la mayoría y son precisamente los que tienen sobrepeso o obesidad y son los que no hacen ejercicio físico como recomienda la OMS. Entonces, eso es importante decirlo. Eso es una violencia simbólica. Tú los mandas a vivir lo más lejos posible, con todas las precariedades posibles, y a la vez los culpas por su situación física y por su situación estética. Ahí hay algo bastante cruel y nadie se hace cargo. Y de hecho, hoy en día, en una sociedad como la nuestra, decir yo voy al gimnasio todos los días es una muestra de estatus. Tienes el dinero para pagar un gimnasio, tienes el tiempo para ir a un gimnasio y además lo puedes hacer todos los días. Ojo, en Chile hay gente que no puede ver a sus hijos todos los días. En Chile hay gente que no puede visitar a sus padres todos los días. Hay gente que en Chile no puede dormir 8 horas todos los días. Entonces, ahí hay un tema importante y que, bueno, es bueno que lo menciones, que es la individualización y la culpa de la salud eh, hacia el individuo, como si no hubieran factores estructurales que ayudaran a que uno no pueda hacer ejercicio y alimentarse bien todos los días. mm. Sí, sí, pensaba en esta última categoría de clase a propósito de la presencia de los gimnasios en ciertos espacios de la ciudad donde pueden estar las clases más acomodadas o las capas medias, pero pareciera ser que también han proliferado gimnasios quizás no de cadena importante o reconocida, pero quizás
negocios de pronto, emprendimiento de alguna persona, pero que también está ocupando como espacio donde pueden estar situadas las capas más populares también. Se ha expandido, parece ser, a toda la sociedad, a propósito de las dificultades también de su práctica. Parece que igual ha ocupado esos espacios, e incluso también el CrossFit y otras prácticas que se realizan muchas veces en el espacio público. A lo que quiero ir con eso es esa cultura de la imagen, ¿cierto? Que se pregona en el nombre de la salud y de otros discursos, que está presente en todas las capas de la sociedad de alguna manera, con matices y con formas de practicarlo muy diferentes. Hay un problema de lenguaje laxo cuando se habla de gimnasios. Ujú. Y yo he estudiado gimnasio y como te digo, tienen 2800 años. ¿Qué es un gimnasio? Tú compras un departamento, aquellos que pueden, y dice con gimnasio. Entonces el departamento trae un gimnasio. Tú vas a una calle, como tú dices, en un lugar popular y dice gimnasio. Tenemos las cadenas también de gimnasios. Tenemos los gimnasios y gimnasios polideportivos. Tenemos los gimnasios, cuando uno va al kinesiólogo, el kinesiólogo dice, contamos con gimnasio. Entonces, creo que se ha ido usando la palabra gimnasio de una manera muy laxa. Entonces, un edificio pone dos colchonetas, cinco mancuernas, una elíptica y le llama gimnasio. Mm, Entonces, Mm, yo creo que la palabra gimnasio también hay gente que le pone gimnasio al aire libre a esta indumentaria, a este equipamiento de un par de barras, qué sé yo, y le llaman gimnasio al aire libre. Yo creo que se usa con mucha laxitud el término gimnasio. Yo le daría más contenido. El gimnasio comprende una comunidad, comprende un significado, etcétera. Entonces, por ahí va uno de los problemas. Y lo segundo es que tú lo mencionas, la idea de salud se ha asociado mucho a el entrenamiento y el entrenamiento se ha asociado mucho a los gimnasios. Pero, por ejemplo, se ha dejado de lado lo lúdico, el deporte, el trabajo en equipo, la solidaridad. Y lo que se ha puesto el ojo es bajar de peso, el tema cardiovascular, y por lo tanto que la persona entrene. Hay algo distinto entre entrenar y hacer deporte. Y también ir al gimnasio no es hacer un deporte. Ir al gimnasio es hacer un entrenamiento deportivo o un ejercicio físico. Pero yo creo que lo que debemos hacer es masificar no la idea del gimnasio, que ahora hasta los departamentos vienen con gimnasio, sino que la idea de entender el ejercicio físico y el deporte como parte esencial de todo ser humano y que eso se expanda a través de las clases. Y está bien, a lo mejor la clase social jugará, la clase alta jugará rugby o golf y la clase baja jugará la pelota. No, no importa, pero que haya espacio, tiempo, seguridad para que distintas clases puedan al menos acercarse a sus deportes y practicarlos de manera sistemática, continua, segura. Y eso es la promoción que debemos hacer. Y eso no hace el gimnasio. El gimnasio lo que hace es atraer clientes, ¿no? mm, El mejor negocio del gimnasio es que tú pagues y no vayas. mm. Sí, que me imagino que pasa harto. Pero me llama la atención, sí, como esta promoción de tanto en el deporte y en otras prácticas, bueno, pero está cruzada en un contexto también de la cultura de la imagen, ¿cierto? Hay un texto que me gusta mucho del antropólogo David Le Breton y que dice en una parte, está hablando del tatuaje, el libro del tatuaje, pero dice así, en una sociedad de las apariencias, de la imagen, del espectáculo, hay que convertirse en imagen para tener la sensación de existir plenamente en la mirada de los demás. Creo que un poco resume de alguna manera como el escenario actual. O sea, y me imagino que cualquier práctica corporal de alguna manera está cruzada por esas formas de entender esa práctica, cualquiera que sea, deporte, ¿me entiendes? Creo ahí que hay una cuestión epocal que marca que marca las experiencias que se estaban viviendo. El cuerpo también como consumo y también como
el cuerpo para su consumo. Sí. Un saludo cordial a David Le Breton, que tú tienes el gusto de conocer. No todos han podido acceder a eso. Y hablando de antropología y antropólogos, para contestarte tu pregunta sobre la imagen y la importancia de la imagen, traigo a colación a Marcel Mauss, que Ujú, nos dice, tu primer instrumento en la vida es tu cuerpo. El primer instrumento que tú aprendes a dominar y con ese instrumento aprendes a mover, interactuar, cambiar el mundo, es tu cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo se presenta como el instrumento más importante para decir quién soy. El yo está constituido grandemente en el cuerpo que somos. El género, la edad, las condiciones físicas, las capacidades físicas, los niveles de belleza. Por lo tanto, tu pregunta sobre la imagen indica algo que ya los antropólogos lo habían descubierto. El ser humano no tiene otro instrumento mejor para la comunicación que su propio cuerpo. De hecho, el lenguaje, el habla, todo pasa por tu condición corporal. Y por lo tanto, cuando eso lo llevas al consumo, toca una fibra muy interna del ser, porque cuando tú le dices que esto va a mejorar su cuerpo, le estás diciendo esto te va a mejorar, comillas, tu ser, tu yo, tu todo. Y por eso vende tanto. Es súper importante ver cómo a través del cuerpo se llega a lo más profundo del ser. De hecho, donde no hay un cuerpo vivo, lo que hay es un cadáver. ujú, El yo no puede estar si no es en movimiento y en contacto y en presencia corporal. ujú. Sí, a propósito de esa idea, me gustaría conectar. ¿Tuviste algún, me imagino, porque fue un estudio comparado en tu tesis de doctorado con gimnasios de Santiago y de Ámsterdam? ¿Qué te pasó allí viendo como ciertas diferencias, también ciertos puntos en común que a veces son como cuestiones que no pudiera decir como globales, ¿cierto? Pero siempre tienen como esta cuestión local, estos matices, o a veces ni siquiera se parecen. Y que ahí radica la importancia a veces de colocar esos matices o de mirar cuestiones particulares para pensar ciertos fenómenos que se colocan a veces como globales y estandarizados. ¿Qué te pasó mirando Ámsterdam y Santiago? ¿Qué viste de particular? Como pasan los años, Felipe, le dediqué tanto tiempo, tantos años a eso, y ahora hay que hacer memoria, Pero hay todo un capítulo de comparación, obviamente. Espero acordarme de la mayoría, cómo va pasando el tiempo que uno después se olvida, pero ahí te voy a nombrar algunas cosas interesantes. Primero, hay gimnasios donde por reglamento no se puede usar poca ropa. Por ejemplo, estas tank top que le llaman, estas camisetas musculosas que le llamamos en Chile, Pero estaba estaban hablando de prohibidas. Ámsterdam. Ámsterdam, Ya. eh, estaban prohibidas. Entonces podía ir con ropa, comillas, normal, manga larga, manga corta, pero no podía ir con poleras sin manga, por ejemplo. Había gimnasios que tenían un sector amplio para elongar, como incluso máquinas para elongar, la importancia de la elongación. En Chile no sé si la gente que practica y va al gimnasio ve cuánta gente elonga o sabe elongar. También en los gimnasios de Holanda encontré gimnasios sin espejos, sin ningún espejo, Ah, entendiendo esta idea de que lo importante no es la estética, sino el estar ahí con el otro. Y por lo tanto, habían detalles como esos que lo que buscaban era centrar más la discusión en la salud y no en lo estético. Te doy algunos otros ejemplos. Los gimnasios contaban con un grupo variado de gente y dentro de esa gente había mucha gente con perros, con perros que le ayudaban a hacer los ejercicios, gente en silla de ruedas, eh, gente mayor, persona mayor, y por lo tanto también el público era distinto. Yo creo que hay un esfuerzo consciente de la sociedad holandesa para crear gimnasios diversos. También están los gimnasios de cadena, muy parecidos a los chilenos,
en donde haya espejos y está más lo estético, pero se preocupan ellos de que haya diversidad y haya en estos gimnasios también con otras políticas de ingreso, con otras políticas de poner el énfasis en la salud y no en lo estético. Eso por un lado, en el caso chileno, y esto a la gente que hace deporte en gimnasio debe conocerlo muy, muy de cerca. El uso de esteroides y anabólicos en Chile es grande, es muy amplio. Yo he escrito poquitas cosas sobre eso, pero ya varias veces, y estoy esperando el momento en que salte a la fama, como ser uno de los pocos que ha trabajado el tema desde las ciencias sociales, porque es un temazo. El problema es que te causa problemas de salud a largo plazo, 20, 30 años después de que has consumido. Y además, los problemas de salud que te causan, si es que no has abusado, son problemas que se pueden confundir con otras cosas. Por ejemplo, te puede producir disfunción eréctil, te puede producir problemas al corazón. Y por lo tanto, la gente no lo va a decir abiertamente, me enfermé por consumir esteroides en mi juventud, sino que simplemente dice, me enfermé del corazón. Pero hay una cultura en Chile farmacéutica, cosa de ir a la calle y mirar la cantidad de farmacias que tenemos, ¿cierto? Tres, cuatro farmacias por cuadra, de consumir pastillas, de la solución rápida, del atajo, y eso se refleja en el deporte y en la cultura de gimnasios. Hoy hablaba con alguien, olvidé el nombre, que hay un remedio, una inyección para la diabetes tipo 2 que la están usando mucho las mujeres porque también ayuda a bajar de peso. Entonces, esa es la mirada un poco que pasa en los gimnasios. ¿Cómo me puedo ver mejor sin esforzarme tanto y de manera rápida? Eso en Holanda, el consumo de esteroides, de anabólicos es muy bajo, y es muy difícil. Y el porcentaje de gente que tiene una buena situación económica ya es alto y sin embargo no usan eh, cirugías plásticas, no usan estos servicios de esteroide porque van por lo natural. Acá en Latinoamérica, no es solo chileno, tenemos una población mucho menos rica en términos económicos y sin embargo las mejores clínicas o la gran cantidad de clínicas de estética están en Latinoamérica y no en Europa. Entonces hay algo ahí de asociar el entrenamiento con fines estéticos claramente en Latinoamérica y el entrenamiento con fines lúdicos, con fines deportivos, también como espacio de liberar estrés y de socializar en Holanda. Acá yo tengo acá, ¿cierto? En Chile todos estamos con nuestros audífonos, no hablamos con nadie y nos dedicamos a ir al gimnasio. Allá hay todo un sentido de comunidad, partiendo de que los entrenadores, la persona que está detrás del escritorio, te saludan, te dicen, hola Felipe, ¿cómo estás? Te conocen. Yo llevo entrenando 3 años en un gimnasio y todavía nadie me saluda. Si no saludo yo, no me saluda nadie. Mm, mm. Sí, qué interesante los cambios que dice, aunque sí dijiste que las cadenas más importantes eran bastante parecidas, ¿cierto? ¿Qué son las más importantes? Sí. ¿Y qué son las más importantes, cierto? Allá. ¿Cómo evalúas importancia? ¿Por ingresos, por número de clientes, por presencia en las ciudades? ¿Cuál es el factor relevante para ti como para Hay acá categorarlo como cadenas importante? importantes que tienen mayor presencia y un número muy importante de gente que asiste a esos gimnasios. Como pensándolo en ese Ya. sentido. En términos de asistencia, el gimnasio se hace más importante cuando baja el precio. Entonces, efectivamente, las cadenas grandes de gimnasios tienen un buen mecanismo de cobrarte el año al tiro Mm. y también que paguen en cuotas. Entonces, eso hace que sean más populares, más gente accede, porque efectivamente el uso de gimnasio es también un consumo y hay gente que no está dispuesta a gastar mucho dinero ahí. Entonces, en ese sentido, sí la hacen más populares y más importante en su presencia, en tanto la membresía es más económica, hay más factores también que ayudan a cómo pagarla, ya sea con crédito, a tres pagos, etcétera. Mm. Sí, sí. Bueno, pensaba también lo que decías de Latinoamérica o de Chile también, que había una cultura, ¿cierto?
en Latinoamérica asociada con la imagen, ciertos estereotipos del latino, la latina, sobre todo asociado también con una cuestión de género. Por ejemplo, toda la industria asociada con lo cosmético y las cirugías plásticas, por ejemplo, que de los 90 en adelante se puso muy fuerte, pero por ejemplo en Venezuela, asociado con las reinas de belleza, en Colombia, y también en Centroamérica y otros lugares que también asociados, por ejemplo, con el turismo sexual y cosas de ese tipo, en donde se articula muy bien la lógica como el consumo del cuerpo finalmente también. ¿Me entiendes? Como hay también un tema ahí donde me imagino que el gimnasio eh, ha estado al servicio, en conjunto con otras prácticas, al servicio de todas esas prácticas que están asociadas como a lo corporal. Voy a retomar la idea política del cuerpo y de clase social. El cuerpo de la clase alta, o más bien la percepción que la clase alta tiene sobre el cuerpo, es más bien rechazar lo carnal, rechazar el cuerpo. Ah, ellos viven en el mundo de las ideas, viven en el otro mundo. Lo que más tenemos nosotros, las personas de clase media o baja, y como dije con Marcel Moss, es nuestro cuerpo. Entonces hay mucha agencia en el cuerpo. Es difícil para una persona de clase media o pobre cambiar la estructura social del país, cambiar su situación, pero es mucho más fácil ponerse Botox, ir al gimnasio, poner su esfuerzo, su disciplina, su agencia, su entusiasmo en estas realidades fáciles de tomar, fáciles de decir, porque son corpóreas, es tu propio cuerpo. Ujú. Entonces, claro, cuando tú ves que más allá de lo que trabajes, más allá de lo que te esfuerces, más allá del empeño que le pongas a muchas cosas, tu situación económica o social no va a mejorar mucho, va a mejorar un poco más, pero no vas a hacer un gran salto, te desincentiva a hacer eso. Y sin embargo, cuando tú ves que si pones todo ese tiempo y pasión en lo corporal, ves logros, ves cambios. Y por eso creo yo que lo podemos comparar con Holanda. En Holanda, las diferencias de clase son menos notorias. Ujú. La distribución del ingreso es más igualitario. Y por lo tanto, una persona sabe que hay muchas formas de progresar y de moverse en la sociedad, porque muchas puertas están abiertas. En sociedades como la latinoamericana, la distribución del ingreso es mala, muy mala, y está todo parcializado, sectorializado. Hay lugares, hay instituciones, hay comunas, hay empleos en los que una persona, comillas, normal, nunca va a ingresar, nunca va a tener acceso, nunca va a estar, va a ser parte de ese grupo. Y por lo tanto, ese tipo de situación hace que el cuerpo se vaya haciendo tan importante, la imagen se haga tan importante. Una, porque es lo más cercano que tienes. Segundo, porque ahí la agencia cobra sentido. Y tercero, porque perversamente algunos cuerpos, solo por bellos, sobre todo en Latinoamérica en términos de género, pueden enganchar y quizás lograr acceder a otras esferas que por trabajo o títulos no alcanzarían. Sin embargo, por el tema de la belleza, pueden llegar, por ejemplo, a un lugar que era bastante privado y elitista, como la televisión. Hoy en día las redes sociales han expandido el concepto de comunicación y por lo tanto son más equitativas, ¿no? Pero antes los medios de comunicación eran unidireccional. En Chile había, no sé, 9 canales y chao. Entonces quizás yo como sociólogo no podría entrar a la televisión de ese entonces ni por mérito, ni por conocimiento, ni por título, muy difícil. Y sin embargo, quizás por apariencia física, y más las mujeres podrían optar. Entonces, ahí hay estamos generalizando, tiene miles de matices, pero es una buena lectura entender cómo una estructura social clasista genera que el cuerpo en ciertas clases sociales sea la única
esfera en la que una persona pueda tener agencia y vea que esa agencia trae resultados Mm. y que en otras esferas o no tiene agencia o tiene muy poquita y lo que tiene no va a lograr ningún cambio importante. Mm. Sí, el cuerpo como una suerte de emprendimiento, ¿cierto? El emprendimiento de sí mismo. Empresario de mí mismo, Sí. Sí. el yo como marca. Oye, y a propósito de eso mismo, me imagino aparece fuertemente la idea de la juventud eterna, el miedo terrible al envejecer. Y eso te llevó, me imagino, un poco a pensar en los adultos mayores, ¿cierto? Como tema de investigación. Eh, cómo fue ese tránsito y por qué interesarse por... ¿Qué es lo que te interesó de ese grupo en particular? Es una buena pregunta. Tiene que ver con una reflexión teórica y con algunas cosas prácticas. La reflexión teórica era que yo llevaba mucho tiempo criticando a esta sociología descorporizada, a esta sociología que veía razones y no cuerpos, y no me había dado cuenta que yo también estaba mirando un solo cuerpo, que era como el cuerpo tuyo, mío, comillas, cuerpo normal. Pero, ¿qué más plural que el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo del adulto mayor? ¿Qué pasa con el cuerpo de las personas discapacitadas? Entonces, después me di cuenta que la sociología había dejado de lado al cuerpo en general y sobre todo a estos cuerpos distintos, disímiles, a estos cuerpos menos valorados. Ujú, Y ahí me di cuenta que yo también había caído en esa precariedad y dije, tengo que estudiar otros cuerpos. Ahí también hay elementos importantes para una sociología del cuerpo. Y en Holanda me entusiasmó mucho la idea de estudiar personas mayores, perdón, personas con capacidades distintas, ujú, porque había muchos allá. E iban al gimnasio, los veía en el supermercado, los veía en un bar, los veía en las discos. En Chile están muy ausentes, ¿ah? No los ve en ningún lado. Y por lo tanto tenía esa idea de estudiar personas discapacitadas. Y cuando llegué a Chile, y esto es lo práctico, me di cuenta, volvemos a la violencia que vive la gente con discapacidad en Chile. Lo difícil que es para ellos moverse. Olvídate de tener vida social, ¿ah? De salir a un pub, de ir a una discoteca. Olvídate, cero, muy poco. Y también muy regido por clases sociales. Pero una persona de clase media, una persona pobre, y más encima en situación de discapacidad, está encerrada en su casa. Y además tiene muy pocos ingresos. mm, Y eso me causó mucha, bueno, rabia. Y después cuando dije, los quiero estudiar, me di cuenta que era muy difícil porque esta gente ya tiene una vida complicada y más encima que llegue alguien a estudiarlo y a pedirles tiempo y a pedirles entrevistas y a hacer focus group. Y tú sabes cómo es la investigación en Chile, yo tampoco no le iba a brindar nada a cambio. ¿Ah? Las gracias, la idea de que van a aportar al conocimiento. Entonces, descarté la idea de esos cuerpos con capacidades distintas y dije voy a trabajar con cuerpos de personas mayores, subiéndome a esta ola de investigaciones de un país y de un mundo que está envejeciendo, de esta ola política de pensar que la pensión eh, ¿te acuerdas que estaban no más pensiones en Chile y el estallido? Entonces estaba el tema de la pensión, de hasta cuándo el adulto mayor tiene que trabajar, si los recursos son buenos o no, escasos, etcétera. Entonces me subí a esa ola de tomar la importancia de las personas mayores y por eso conecté con ellos. Pero en un principio igual me interesaba mucho y todavía trabajar con personas en situación de discapacidad, pero la verdad que si hablamos de actividad física, ejercicio físico, obesidad, calidad de vida, la tienen bien, bien dura las personas en situación de discapacidad. ujú. Sí, entiendo que intentaste mostrar el amplio campo de un concepto que a veces se ocupa, pero que tiene miles de formas y que a veces se piensa tan genéricamente.
Em, y qué te permitió como en concreto mirar como, me imagino que ha ocupado también teoría o ciertas dimensiones de los estudios sociales del cuerpo para pensar la vejez, el envejecimiento y este terror, ¿cierto? Al, a varias cosas, como a la finitud de la vida, a, a que el cuerpo ya no puede ser productivo como un cuerpo joven, luchar con los ideales de belleza que se pregonan en distintos espacios, como las redes sociales, la televisión, etcétera, etcétera. Eh, pero me imagino que hiciste una conexión con todos esos puntos también, ¿cierto? Y también pensando en la política pública de un país que está envejeciendo, pero que como aparecen en el sistema Elige Vivir Sano y otras políticas, la gestión del sujeto a propósito de su salud es una gestión individual, ¿cierto? Eh, me imagino que articulaste de alguna manera todos esos puntos. La idea era como pensar en concreto qué aspectos de la vejez o de los adultos mayores. Parto con la idea de que en la vida todos vamos a sufrir al menos el edadismo, la discriminación por edad. Quizás no todos vamos a sufrir clasismo, racismo, pero edadismo todos. Y es interesante, nos une, la vejez y el envejecer nos une como personas. La muerte nos hace humanos, ¿verdad? Entonces creo que la etapa de la vejez, que por lo demás es una etapa larga, la juventud, Felipe, dura muy poquito, ¿ah? Se pasa volando, pero la etapa de adultez y de adultez mayor es una etapa larga. Y por lo tanto es una etapa interesante de estudiar porque si vivimos, o en estas sociedades actuales, si vivimos en una etapa, es en la etapa de ser adulto y adulto mayor. Entonces, eso es muy interesante, saber que todos vamos a llegar ahí, saber que es la última etapa de la vida y por lo tanto te hace más reflexivo. Yo lo asociaba al principio con una especie de alienación. Yo decía, el cuerpo, la persona mayor se aliena porque tiene un cuerpo que no responde como ella quiere, porque tiene un cuerpo que de repente tú le dices, haz A y el cuerpo hace B. Y yo dije, acá hay una alienación, pero sin saber mucho, yo pensaba teóricamente, es como un cuerpo alienado, un cuerpo ajeno, ¿ah? Enajenado, que es un cuerpo distinto. Pero después me di cuenta que hay una reinterpretación del cuerpo, hay una revaloración del cuerpo, hay una nueva forma de conocer tu cuerpo. Por lo tanto, volviendo a un concepto técnico, hay un embodiment de este nuevo cuerpo. Y las personas mayores están muy conectadas con su cuerpo porque, bueno, tienen más tiempo para reflexionar, pero también tienen un cuerpo menos instrumental y tienen un cuerpo más vivido. Nosotros usamos el cuerpo, le echamos cafeína para que nos ayude a movernos por el mundo, pero en la persona mayor hay una especie de calma y de estar más presente en el cuerpo, porque te puedes caer, porque te duele, porque sabes que está envejeciendo y lo debes cuidar, etcétera, etcétera, porque tus amigos o la gente de tu edad han sufrido una lesión y tú ya no quieres vivir eso. Entonces, no hay alienación, hay un proceso de embodiment distinto, de reconocer esta nueva carcasa, este nuevo cuerpo con el que estoy viviendo. Y fue muy bonito. Yo trabajo con personas que hacen ejercicio físico, no he trabajado con personas inactivas, creo que ahí eh, debe ser distinto, pero el grupo de personas mayores es muy heterogéneo y por lo tanto cada realidad es distinta y lo importante es acercarse a ellos, conversar y ver cómo la finitud de la vida y ver cómo el cuerpo como instrumento y como ser se encuentran de una manera distinta cuando uno va envejeciendo y cuando ya empieza a vivir las últimas etapas de su vida. Mm. ¿Y tú crees que las políticas actuales asociadas como a la vejez en Chile están como leyendo eso, están leyendo eso,
esos resultados, esos análisis, ¿cómo ves esa conexión con la política pública o la política sanitaria? Hay una ley aprobada hace muy poco, un mes, sobre actividad física y personas mayores, en donde hay supuestamente toda una reconfiguración de las políticas actuales para promover que las personas mayores hagan más ejercicio físico y ya está aprobada. Por lo tanto, creo que existe la atención hacia las personas mayores en términos de preocupación académica y política. Hay un montón de centros de estudio a las personas mayores y ahora lo que falta es concretizar en acciones, en protocolos, en reglamentos, en fórmulas para trabajar con las personas mayores. De mi investigación, algunas cosas que te puedo contar, los varones no asisten a estos grupos de personas mayores, a estas casas de personas mayores, a estas juntas de vecinos. Son todas mujeres. Cualquier persona que haga investigación cualitativa con personas mayores se va a dar cuenta que por cada 8 mujeres o 10 mujeres hay un hombre. O sea, ahí hay que ver qué pasa con los hombres y la sociabilidad, que una vez que salen del mundo del trabajo, se quedan en su casa con su familia, con un grupo muy reducido de amigos, que van muriendo y estos hombres terminan solos. Entonces ahí hay un factor interesante, hay algo a analizar. ¿Cómo motivamos a los hombres a que salgan y generen nuevos lazos, nuevas amistades? Luego hay otro factor interesante que es el del cuidado. Tenemos personas mayores cuidadoras, cuidadoras de nietos, cuidadoras de familiares enfermos o cuidadoras de parejas que también están en situación de persona mayor. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí a esta gente trabajando no remuneradamente en una tarea que es muy pesada física y emocionalmente como la del cuidado. Entonces, ahí también tenemos un sesgo, todas las cuidadoras tienden a ser mujeres, es un trabajo muy desgastante, tenemos que ver qué hacemos con estas mujeres que están cuidando. Eh, Ese es otro fenómeno interesante. Luego tenemos el fenómeno de tratar la vejez en su complejidad. Gente que tiene 90 años y está totalmente independiente, hace sus compras, usa internet, vive sola, y gente que tiene, no sé, 70 años y ya tiene problemas cognitivos, ya tiene problemas de independencia, y por lo tanto es otra vejez, es otra mirada la que hay que tener con ellos. Entonces hay creo que ya hay harto estudio, creo que ya hay harto centro, creo que ya hay harta atención mediática, informes y salen reportajes. Creo que es momento de empezar a concretizar cosas, leyes, programas, evaluaciones concretas que hagan que esta realidad se, bueno, se mejore. De ahí Mm, nos vamos a salir. Ese es el nuevo Chile. mm. Sí, las proyecciones así lo indican, ¿cierto? Pero Claro. imagino que estas cosas que ves también están muy marcadas, como decías tú, como por la clase. Me imagino que adultos mayores de varones y de clase media o más, como así, deben tener una vida social y participar de ciertas iniciativas deportivas, centros deportivos y cosas por el estilo, que pronto no se ven de pronto en sectores más populares. Y ahí me imagino que también está más fuerte la idea de la soledad, del abandono, em, y que muchas veces tiene que ver, me imagino, con la imposibilidad de participar de la vida social a propósito de no poder tener los recursos asociados con aquellas actividades. Porque si bien pueden ser actividades gratis, siempre implica algún nivel de consumo de distinto tipo. Entonces, ¿lo ves también por ahí un poco? Sí, esta idea de la mano negra del mercado que termina regulando todo, eh, todavía hay gente que no entiende que parte de eso, de esa regulación, es que produce un problema de desequilibrio social, que genera rencor, que genera violencia, que genera mirar al otro no como un nosotros, sino como un extranjero, como un distinto. Efectivamente, las personas mayores, los ingresos son bastante bajos, en la gran mayoría,
y los gastos suben, medicamentos, etcétera. Entonces, tienes una población muy limitada económicamente. Y para salir, para tener actividad social, se necesita dinero. Luego hay hartos estudios que han demostrado que si tienes áreas verdes dentro de tu eh, círculo más cercano, vale decir, son como 15 minutos caminando, eso mejora un montón la calidad de vida y el ejercicio físico. Pero si no hay ninguna área verde, es muy difícil que la gente salga y haga deporte. Entonces, hay barreras estructurales, físicas, que hacen que ciertas poblaciones mayores con menos recursos sufran distintas vulnerabilidades. Vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad en términos de seguridad. Y es interesante porque efectivamente si quieres mejorar a este grupo etario, tiene que cambiar un poco las reglas de cómo se vive en esta sociedad. Y ahí está difícil porque eh, es como lo que pasó con el COVID. Con el COVID muchas autoridades dijeron, es que yo no sabía que los hospitales tenían esta infraestructura, o yo no sabía que en este hospital no habían camas. Yo creo que hay mucho desconocimiento en Chile de cómo una persona que recibe una pensión de 350.000 pesos sobrevive. Mm. Todos sabemos que esas son las pensiones, pero hay mucho desconocimiento eh, concreto, cualitativo, en detalle, de cómo las familias logran sobrevivir mes a mes con 350.000 pesos. ¿Ah? Con personas mayores con problemas de desplazamiento, que necesitan remedios, etcétera. Entonces, Incluso muchas veces con menos el, que ese y monto. muchas veces con menos. Y muchas veces con menos. ¿Y qué pasa con la gente en ruralidad? Yo, y como todos, ¿cierto? Las universidades están en las ciudades, nosotros estudiamos en la población en la ciudad. ¿Y qué pasa con todas esas personas mayores en ruralidad que no tienen un hospital cerca, que el vecino vive a, no sé, 150 metros y el otro vecino a 300 metros? Entonces, quizás, así como el COVID nos demostró que lo que le pasa a los que viven en Maipú igual nos afecta a nosotros que vivimos en Ñuñoa o en Santiago Centro, porque el tema del virus eh, se pasea, digamos, por la sociedad. Bueno, el tema de la pobreza, el tema de la injusticia, el tema de la exclusión que pasa en cualquiera comuna que sea, pero lejos, en algún momento también te va a afectar a ti en tu comuna más privilegiada. Entonces creo que es un cambio importante que las personas mayores como problema social nos muestran. Porque la persona de una comuna más favorecida y una comuna menos favorecida, ambas van a envejecer. Y ambas van a necesitar cuidado, y ambas van a necesitar contacto social, y ambas van a necesitar políticas claras que les ayuden. Entonces, quizás ahí hay algo interesante que el estudio de las personas mayores nos pueda también entender y ayudar a tener ciudades y comunidades y estructuras y países más justos para todos. Mm. Sí, sí. Bueno, creo que con esta idea un poco se engloba como el espíritu de lo que has venido investigando y también las ideas que has intentado plasmar en este podcast. Em, que un poco esta necesidad de mirar más críticamente y mirando todos sus componentes, algunos de larga data, otros más bien recientes, pero que siempre tienen este espíritu, muchas veces se renuevan, ¿cierto? Los nuevos discursos siempre muchas veces son viejos discursos y que permiten mirar, en este caso, sujetos que han sido olvidados a través de el prisma de esta categoría que es tan fascinante como es la del cuerpo para pensar fenómenos sociales, culturales, políticos, históricos que se viven en Chile, en el caso tuyo también en los Países Bajos, eh, y que es muy interesante para el público que vaya a escuchar este video podcast y que te agradecemos tu presencia, tu reflexión y los análisis que has hecho hoy. ¿Te gustaría cerrar con alguna idea respecto? Nos interesa, a mí particularmente me interesa si es que estás trabajando en algo ahora que vaya a salir pronto, en alguna publicación de cualquier tipo, un paper o un libro o algo. ¿Hay algo
para que le adelante al público. Voy a cerrar con dos ideas. La primera, eh, señalar la importancia de la colaboración académica e intelectual. Entonces, yo participo de distintos grupos de trabajo y tu público, la gente que escuche esto, ojalá también nos contacten si les interesan estos temas de corporalidad, gimnasio, entrenamiento, uso de esteroides, personas mayores, etcétera. Entonces, lo primero, hacer la invitación a que son temáticas que me apasionan, que las trabajo desde hace mucho tiempo y que si estoy siempre desarrollando seminarios, yendo a congresos, escribiendo artículos, haciendo clases sobre estos temas. Así que la invitación primero a todas aquellas personas que quieran colaborar. Soy un fiel creyente que dos cabezas piensan más que una y así entonces feliz de ser parte de una colaboración. Ujú, Y segundo, agradecerte a ti, Felipe, porque esta es una apuesta a la conversación. Es una apuesta a que se puede hacer un diálogo interesante entre dos personas, ¿cierto? Tener un tópico y ponerlo ahí en el aire como esas botellitas que uno lanza al mar sin saber dónde va a llegar, quién la va a ver, quién la va a recibir, quién la va a leer. Entonces, te agradezco esa valentía, ese ánimo, esa emocionalidad puesta en crear un podcast, invitar a la gente, tratar de desarrollar algo más allá del fome paper académico. Así que también mi agradecimiento a ti por tu invitación, desearte lo mejor en este podcast y esperemos que esta idea siga creciendo y tengamos más gente que participe del podcast, que lo vea, etcétera. Así que gracias, Felipe. te agradecemos mucho, esperemos que se divulgue, que la gente que esté interesada en seguir conociendo tu trabajo también va a estar puesto en el video abajo. Va a haber información para que se puedan contactar con Alexis y el trabajo que ha venido desarrollando. Muchas gracias, Alexis. Te damos un abrazo. Gracias a ti, Felipe. Que estés bien. Igual. Chao, Chao. chao.